Esta mañana pretendemos ya cerrar con este capítulo 13 para que ya nuestro pastor Leonardo pase y continúe con el próximo capítulo de este libro de Juan, que es tan interesante lo que hasta ahora hemos estado viendo por la gracia del Señor. Bueno, esta mañana pretendemos hablar bajo el tema: el distintivo de un discípulo de Cristo es el amor hacia los demás. Vuelvo y repito, el tema que queremos tratar en esta mañana tiene que ver con que el distintivo o la marca de un discípulo de Cristo es el amor hacia los demás. El texto clave que vamos a estar basando este título se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 35, y dice de la manera siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El distintivo de un discípulo de Cristo es el amor a los demás. Si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres seguidor de Jesús, la marca que va a marcar, valga la redundancia, lo que va a definir lo que tú y yo somos en Cristo, no es nuestra capacidad de hacer las cosas, no es porque yo cante bien, no es porque yo predique bien, no es porque yo tenga muchos dones. Lo que me identifica a mí como seguidor de Jesucristo es el amor que yo sepa mostrar o pueda demostrar con mis acciones hacia aquello que la Biblia llama mi prójimo o la persona o mi compañero que está alrededor de mí. Partiendo de esta realidad, vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde hay prójimos que no ayudan, hay prójimos que, sinceramente, cuando yo estaba estudiando este último párrafo de las Escrituras, aquí en Juan capítulo 13, los versos 31 en adelante, cuando Jesús dice: yo le voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo me preguntaba, yo decía: Señor, pero qué difícil, porque hay prójimos que no ayudan. Hay prójimos que uno lo que quisiera es arrancarle la cabeza en el buen dominicano. Nos hacen tantas cosas, nos tratan tan mal, a veces nosotros tratamos tan mal al otro, y nosotros lo que queremos es vengarnos con nuestras manos, desquitando aquello que nos han hecho. Pero Jesús, que es el creador de ti y de mí, el que hace posible nuestra existencia, ha dicho que si nosotros queremos demostrarle al mundo que somos de Él, tenemos que amar a esas personas que aún nos hacen daño, aún aquello que nos destruyen por detrás de la espalda, de frente, como quieran hacerlo. Aquellos que no nos tratan como nosotros entendemos que debemos de ser tratados, a esas personas Jesús nos dice: ámalo como a ti mismo. Ámalo como que tú me amas a mí. Demuéstrale que tú eres diferente a su forma de accionar, que aunque ellos te traten mal, tú le pagas con la regla de oro. Al que te hace mal, les hacemos un bien. Y como no soy yo que lo digo, si lo dijera yo, yo le dijera: mira, el que te hizo daño, desquítatela. Haz lo que con él, lo que tú entiendas que debe de hacer, pero no soy yo. No es mi palabra la que cuenta, la palabra que cuenta es la palabra de Dios. Y si yo soy un seguidor de Jesús, si soy discípulo de Cristo, no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios me diga que yo debo de hacer. Y entonces, si yo quiero tener una marca que me identifique como un verdadero discípulo de Cristo, Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos a los otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Ama a tu vecino que te hace daño, que te critica, que dice: yo no soporto a esa persona? Ese vecino que te tira basura en tu patio, ese vecino que solamente con verte se le amarga el día. O quizá a ti también se te pasa lo mismo. Tú sabes que dice la Biblia: ámalo. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, muéstrale amor.
La semana pasada concluíamos el párrafo que culminaba en el verso 30 y estuvimos hablando de la traición. Dijimos que Jesús fue traicionado por uno de aquellos a los cuales él amó, y ese se llamaba Judas Iscariote. Y este Judas, aunque estuvo con los 12, como dijimos la semana pasada, aunque escuchó acerca del amor de Dios, aunque estuvo con Jesús, su corazón nunca estuvo del lado de Jesús. Fue el instrumento que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para traicionar a Jesús. Y debemos de dar gracias a Dios porque tú y yo no fuimos el Judas de aquellos tiempos. Quizás tú seas el Judas de esta época y te mando a que te arrepientas, porque la palabra de Dios no quiere traicioneros en el camino del Señor. Dios quiere hombres y mujeres veraces, hombres y mujeres que seamos fieles, que seamos leales a aquellas personas que nos muestran amor. Y Jesucristo le mostró amor a Judas, y Judas no fue capaz de responder de igual manera, sino que desde que tuvo la oportunidad de traicionar al Maestro, lo traicionó. Y decíamos la semana pasada que el final de los traidores nunca es bueno, termina en desgracia, acarrea cosas que nos llevan a nosotros a la destrucción. Y en los 2 ejemplos bíblicos que veíamos, el de Ahistófel allí que traicionó a David en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, y Judas en el Nuevo Testamento, ambos terminaron en la horca. Hoy en día vemos tantas desgracias, decíamos, con personas que traicionan, que crean división entre otros, y esto le lleva a la muerte. Y el verso 30 culmina diciendo que el traidor del grupo llamado Judas, después que Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, ya no pierdas más tiempo, ya yo sé que tú eres un diablo, o que tú eres el diablo, y que estás para venderme al mejor postor. Y dice que después de Jesús decir esta palabra, el verso 30 culmina diciendo que Judas salió después de cenar a concretizar esa traición que tenía armada contra Jesucristo. ¿Qué estaremos viendo en este último párrafo que tiene que ver del verso 31 hasta el verso 38 de Juan capítulo 13? Bueno, la palabra de Dios comienza este párrafo de la Escritura de la manera siguiente, y el primer punto que voy a tratar con ustedes tiene que ver que todo lo acontecido esa noche o en esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, todo era para que Dios sea glorificado en ello. Vuelvo y repito, todo lo que aconteció en esa última cena que Jesús preparó, en la cual se reunió con aquellos que él amó, como comienza el capítulo 13, dice la palabra de Dios, que todo lo acontecido, fueron varios episodios que sucedieron en una misma noche. Fue una noche larga para nuestro maestro, porque allí él abrió su corazón hacia aquellos con los cuales anduvo, con los cuales le acompañaron en su ministerio en la tierra. Le mostró un Dios tierno, como he dicho, desde que comencé a hablar de este capítulo 13, le mostró a un Dios amigo, un Padre que no solamente se preocupa por cosas superficiales, sino que lo que hace con aquellos que ama, lo hace de corazón, lo hace para su propia gloria. Y es lo que nos dice en los versículos 31 en adelante, que todo lo acontecido esa noche o en esa última cena, todo era para que Dios fuera glorificado. Leamos desde el verso 31 y verso 32. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará a sí mismo y pronto le glorificará. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre? Esta traición, ese abandono que Jesús iba a experimentar de sus amigos, la muerte en la cruz del Calvario, todo estaba en la mano de Dios y todo era parte de un plan orquestado por Dios desde que creó al ser humano, desde que nos trajo a nosotros a esta tierra. Las cosas no iban a suceder porque Dios perdió el control.
Lo que Juan está diciéndonos en este capítulo 13 es que Dios tenía un plan, y ese plan de Dios se lleva a cabo por encima de mí, por encima de ti, por encima de todo lo que nosotros podamos entender, porque al final de todo siempre la voluntad de Dios es la que se establece. Y Jesús, en palabra de Juan, que escribe esta carta, dice en el verso 31, para que nosotros entendamos que todo lo que aconteció en esa última cena, todo estaba orquestado por Dios. Todo era para la gloria de Dios. Y ahora Él nos dice aquí en este verso 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cuándo iba a ser glorificado el Hijo del Hombre? Cuando le colgasen allí en esa cruz del Calvario y Él tuviese que derramar su sangre por ti, por mí, por un mundo perdido, por un mundo que se había desconectado de Dios. Y Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia hacia la humanidad, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y el verso 23 del capítulo 6 dice, mas el regalo de Dios, dígase Jesucristo, es vida eterna para todos aquellos que lo buscan, que lo aceptan. En lo que hemos visto acá en esta carta de Juan que hemos estado estudiando, Juan 5:24, dice la palabra de Dios allí, de cierto te digo, el que oye mi palabra, no la palabra de Arturo, no la palabra de Leonardo, no la palabra de ninguno de los predicadores de esta iglesia, la palabra de Dios, el libro que transforma, que cambia vida, que no podemos cambiarlo por un celular. El celular nos ayuda para que podamos buscar quizás con más facilidad la palabra de Dios, para que podamos andar con la Biblia en todas partes, pero nunca el celular va a sustituir la palabra de Dios. Por eso cada creyente de esta congregación, aunque ande con la Biblia en el celular, tiene que andar con su Biblia en grueso, con su Biblia así como la tenemos, porque cuando la leemos, cuando la tenemos así, podemos rayarla, podemos marcar los versículos que nos gustan y podemos concentrarnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros. A diferencia de cuando yo estoy leyendo la Biblia en el celular, las notificaciones me llegan, me llegó un mensaje de la persona que más quiero, me llegó un mensaje de mi amigo, de mi amiga, y perdemos la concentración. Pero con la Biblia podemos estar pendientes y podemos rayarla, podemos sacarle el jugo a lo que Dios dice. Y ahora Juan está diciéndonos en este verso 31, el Hijo del Hombre se glorificará, Jesucristo, su muerte no va a ser en vano, todo será para la gloria de Dios. Y no solamente Jesús se glorificará, sino que Dios será glorificado en él. El mundo verá la gloria de Dios a través de ese sacrificio de Jesucristo. Porque como dijo Juan el Bautista en el verso 29 del capítulo 1, cuando vio a Jesús llegar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el único que es suficiente para perdonar pecado, para dar vida y vida en abundancia. Y a ese hemos conocido tú y yo. Y te invito, si todavía no le conoce, que le busque. Solamente tiene que prestar atención a su palabra, creerle, creer en su mensaje, creer en sus promesas. Y te vas a dar cuenta que también Dios se puede glorificar en tu vida. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo. ¿Por qué le glorificará en sí mismo? Porque decir Jesús y decir Dios es decir lo mismo. Son la misma persona y pronto le glorificará. Porque cuando él sea clavado en la cruz, al tercer día se levantará. Y ese cuerpo mortal que tuvo en la tierra será glorificado. Irá a su trono celestial, dándonos la garantía que nosotros también un día seremos glorificados juntamente con él. Y este cuerpo mortal pasará a la historia y tendremos un cuerpo glorificado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su traición, el abandono que iba a recibir de sus amigos, como decía ahorita, su muerte, en todo esto estaba metida la mano de Dios. Dios tenía esto como parte de su plan. Por eso el primer punto tiene que ver que todo lo acontecido esa última noche era para la gloria del Señor. Ahora, el versículo 33 va a comenzar a decirnos algunas cosas interesantes
en este relato que concluye Juan en este capítulo 13, en esta conversación, en esta última noche de Jesús con sus seguidores. No solamente Jesús le está diciendo a ellos, le está preparando para lo que venía, para que ellos conocieran la gloria de Dios y que todo Dios lo tenía orquestado para que sucediera así, sino que ahora Jesús va a decirle algo que va a impactarles a ellos y va a llenarle de tristeza. ¿Por qué le va a llenar de tristeza? Cuando leemos el capítulo 16, nos damos cuenta que cuando Jesús le dice a ellos, yo me voy, tristeza llena su corazón. Pero no nos toca hablar del capítulo 16, estamos en el capítulo 13 y el versículo 33 comienza diciendo, hijitos, todavía sigo un poco con vosotros, todavía me queda un poquito de tiempo al lado de ustedes. ¿Y qué más sigue diciendo Juan allí? Ustedes, verso 33, me buscaréis, pero como le dije a los judíos en los capítulos anteriores que ya hemos estudiado, a donde yo voy, vosotros no podrán ir. Si os digo esto a vosotros ahora, varias cosas sucedieron en ese momento cuando Jesucristo, o en esa noche, en esa última cena, en ese último encuentro de Jesús con ellos. Jesús no solamente compartió la cena con sus discípulos. Jesús acaba ahora de decirle a ellos en este verso 33 que él le quedaba poco tiempo al lado de sus amigos y que iba a llegar la hora de que sus amigos le iban a buscar y no le iban a encontrar. Y como él le había dicho a los judíos, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, porque a donde yo voy solamente entran corazones lavados y limpiados por mi preciosa sangre, transformados por el poder del Espíritu Santo, cuerpos mortales que son glorificados para la gloria de Dios. Y Jesucristo le dice, ahora me voy de vosotros y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entre todas las cosas que Jesús le estaba diciendo a ellos, que trató de transmitirle esa última noche, no solo compartió la cena con ellos, amados hermanos, le dio la mayor lección, según este capítulo 13, de humildad que los evangélicos de esta época nos hemos olvidado porque se nos han ido los humos a la cabeza. Dios es el más grande, Dios es el ser más supremo. Si hay alguien que hay que rendirle pleitesía, si hay alguien delante de quien tenemos que postrarnos y humillarnos, esa persona se llama Jesús o se llama Dios. Pero los evangélicos de este tiempo nos hemos olvidado de la palabra de Jesús y queremos que se nos rinda pleitesía a nosotros. Y como desde que comencé en este capítulo 13, cuando comencé a hablar de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, Jesús estaba dándole a ellos la mayor lección de humildad, diciéndole a ellos que en su reino los grandes no son los que están en la posición alta, sino aquellos que sirven a los demás. Pero hoy en día los hijos de Dios, en vez de servir a Dios, queremos que nos sirvan a nosotros. Hemos quitado a Dios del pedestal y nos hemos puesto nosotros. Queremos la gloria para nosotros cuando la gloria solo le corresponde y le pertenece a Dios. Jesús en este capítulo 13 le da esta lección de humildad para que ellos entendieran que aquellos que se consideran grandes en el reino de los cielos son los más pequeños. ¿Qué estamos buscando nosotros en el servicio al Señor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a ver a mi hermano como superior a mí, a cumplir este nuevo mandamiento de que se amen los unos a los otros? Ama a tu prójimo como Jesús dijo, resumiendo la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo, no menos significante, y a tu prójimo lo amarás como te amas tú. Y todos nos llenamos la boca diciendo, yo cumplo esos mandatos del Señor. Mentira.
Porque nos ponemos guapos cuando vemos que alguien que nosotros entendemos que es inferior a nosotros está ocupando un cargo que yo me lo merecía. Cuando trabajo en una empresa, yo quiero el primer lugar, yo quiero que a mí sea que se me tome en cuenta. Y cuando toman a alguien que yo considero que es un don nadie, yo me quillo, me incomodo, me pongo mal, porque yo quiero las mejores posiciones para mí. Y Jesucristo dice, entre vosotros no debe de ser así, hijitos míos, porque el más grande tiene que servir al más pequeño. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. A todos nos falta. No crean que porque yo se lo estoy diciendo a ustedes, yo soy perfecto. Lejos esté de mí la perfección. La perfección que voy a recibir un día será cuando Cristo me saque de esta tierra. La palabra de Dios cada día me da la oportunidad de que yo me perfeccione en el Señor. Como dice Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Cada aprendizaje, cada enseñanza, cada redargüimiento que me da el Espíritu Santo, cada cosa que Dios me dice en la Biblia es para que Arturo entienda que hay cosas en su vida que están mal, que tiene que perfeccionarla, que no puedo quitar mi mirada de la cruz de Cristo, de mi Señor, porque sin Él nada soy. Como dice Juan 15, separado de Él nada yo puedo hacer. No queremos aprender a ser humildes, queremos grandeza, y en su reino los grandes son los pequeños. Jesús quería dejarlo listo a cada uno de aquellos que iban a seguir la misión que Él había comenzado. Cuando Él llamó a los 12, Él los preparó, le dio ejemplo de vida, le enseñó humildad, le enseñó que aún siendo Dios, teniendo toda la gloria, a Él no le importó dejar su trono de gloria, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, sino se despojó, se hizo igual que tú y yo, se hizo un don nadie para servir a la gente, que en vez de amarlo lo que hizo fue maltratarlo. Jesús sabía que sus seguidores no estaban listos para lo que venía. Y como comencé desde el día 1, cuando comencé hablando desde el primer versículo del capítulo 13, dije, Jesús toma 3 capítulos para preparar esa última cena para sus discípulos. Juan dice, nos lo relata en 3 capítulos y va a hablarnos, va a enseñarnos, vamos a aprender humildad allí, vamos a aprender cómo Él amó a aquellos a quienes Él escogió. Tantas enseñanzas dadas en estos 3 capítulos, de los cuales arrancamos en el capítulo 13. Jesús quería dejarlo listo, porque Jesús sabía que ellos iban a enfrentar retos, que iban a tener que medir su fe, que iban a tener situaciones difíciles, donde ellos iban a tener que demostrar qué tanto valía la pena servirle al Señor. Le iba a tocar a ellos una tarea muy fuerte, una tarea para la cual ellos no estaban preparados todavía. Aún cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, ninguno de ellos esperaba que fuera capaz del grupo que se levantara un traidor. Y aún cuando Judas se levante, ellos pensaron que Judas salió a hacer cualquier compromiso o diligencia. Y estos discípulos eran hombres comunes como tú y yo. Ellos amaban al Maestro. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea por Jesús, hasta pelear por Jesús. Y lo vemos en la historia, en el relato del Evangelio, porque cuando Judas llega con la trulla a apresar a Jesús, con aquellos a quienes le había vendido, los discípulos quisieron reaccionar. Si Jesús no le detiene, se arma un lío de todo el tamaño allí. Y Jesús pronuncia las palabras por uno de los evangelistas diciendo, yo tengo el poder solamente con abrir mi boca y Dios envíe una legión de ángeles y destruyan a toda esa gente. Pero ese no era el propósito de Dios. Ese no era el plan de Dios. Porque si hubiese pasado así, tú y yo hoy no estuviéramos en el camino de Dios y no estuviésemos sirviéndole a Él. Ahora Jesús dice aquí, yo me voy. Yo me voy, ustedes me van a buscar. Pero cuando me estén buscando no me van a encontrar. Y dice el verso
36. Voy a volar aquí esta parte y dice el verso 36. Pedro, como siempre, no se queda callado, no se queda con la curiosidad, no se queda para que otro le cuente. Jesús está hablando con ellos. Jesús está preparando a sus amigos, está preparando a sus discípulos. Jesús le está diciendo, le está hablando acerca del nuevo mandamiento. Pero antes de hablarle del nuevo mandamiento, le dice, yo me voy. Ellos no reaccionaron al momento. Ellos quizás no entendieron lo que Jesús acababa de decirle en el versículo 33, 34. Hijitos, todavía un poco y me veréis, y me buscaréis, y yo no voy a estar con ustedes, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. No significa que no vamos para donde está el Señor. Sí vamos. Un día seremos arrebatados de esta tierra. Un día vamos a estar con nuestro Rey, pero será en el momento de Dios. Por eso Él le dijo en el 14, no se turben. Es parte de la misma conversación, la misma noche. Lo que pasa en el capítulo 16, cuando tristeza llena su corazón, fue parte de todo lo que aconteció en esa conversación de preparación para ellos. La oración de Juan 17, que los otros evangelistas la narran cuando sube al Getsemanita a orar y grandes gotas de lágrimas salían de sus ojos. Todo esto Juan lo relata de una manera más pausada. Y Pedro, cuando Jesús dice yo me voy, pero ustedes no me pueden seguir, vamos a ver la reacción de Pedro. Vayamos al versículo 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Nosotros no estamos listos para que te vayas. ¿Cómo tú no sales ahora? De que no solamente tenemos un traidor en el grupo. No solamente está tratando de enseñarnos que debemos de ser humildes. Ahora nos estás diciendo que te vas, que no vas a dejar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a Pedro? Jesús le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Jesús le respondió, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Usted sabe que Pedro era medio arrebatado. Y entonces Pedro le dice, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Jesús, que conoce los corazones y conoce el corazón tuyo y mío, que nos llenamos la boca diciendo, yo amo a Dios, yo soy loco con el Señor, yo no negocio mi relación con Dios. Y desde que nos ponen una bandejita, de que nos ponen una oferta barata por ahí, de que nos llenen los ojos, de que alguien viene y nos allanta, de que nos llega una visita domingo que yo tengo que venir a la iglesia, me quedo en la casa y yo digo que soy loco con el Señor. El que es loco con el Señor, el que está dispuesto a dar su vida por el Señor, aún le llega el presidente de la República y él le dice, mire presidente, a esta hora yo voy a la iglesia. Si usted quiere, seguimos hablando ahorita. Se han visto casos. El presidente, comenzamos a buscar los trastes que nunca se han destapado de la casa. Nos volvemos locos porque creemos que es la última Coca-Cola del desierto. Lo más grande que hay en esta tierra se llama Jesús. Y si tú y yo te decimos que le tenemos y le servimos, Él tiene que ser nuestra preferencia. Él tiene que ser nuestro todo. Pero nosotros los evangélicos de este tiempo somos de agua y de azúcar. Cualquier cosa nos quita la visión de Dios. Cualquier cosa nos quita el darle el primer lugar a Dios. Nos entretenemos en cualquier cosa, en menos en darle la gloria al Señor. Por eso la reacción de Pedro aquí le dice al Señor, pero el Señor conoce nuestros corazones. Señor, ¿cómo que yo no puedo ir donde tú vas? Yo sí voy. Es más, no solamente voy, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Mira que le responde Jesús. Tu vida pondrá por mí, Pedro. Seguro que tú estás dispuesto a morirte por mí. Evangélico, bíblico, cristiano. Cuando a ti te preguntan si eres un hijo de Dios, ¿cómo tú reaccionas? ¿Te da vergüenza decirle a la mujer que te gusta, que no es convertida, que no viene a esta iglesia? La vecina que tú enamoras del barrio, siendo tú evangélico.
en el trabajo, que no le apea los ojos de arriba, le ha dicho alguna vez, yo soy convertido, yo soy cristiano hasta la tambora, yo me congrego en la iglesia de la nave? No, esa mujer me gusta, yo no le puedo decir que yo soy convertido. Te ve tu familia como un hijo de Dios. En tu trabajo te ven como ese evangélico que sirve y ama a Dios. Nos escondemos y decimos que nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Y cuando llega la hora de la verdad, hacemos lo mismo que va a suceder en la vida de Pedro un poquito más adelante. Jesús le dice, Pedro, tu vida pondrá por mí. De cierto te digo, Pedro. Mira, yo sé que tú estás emocionado. Yo sé que tus intenciones son buenas. Yo sé que tú sueltas lo que te llega a la boca. Pero una cosa te quiero dejar clara, Pedro. De cierto te digo que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Por lo menos Pedro tenía la oportunidad, después de Jesús haberle dicho esto, de tratar de matar al gallo para que ese gallo no cantara y él no negara a Jesús 3 veces. Pero él no sabía dónde estaba metido el gallo. Si fuera un dominicano iba a caerle atrás ese gallo para tratar de ocultar evidencia, como hacemos nosotros en nuestra relación con Dios. Tratamos de borrar todo tipo de evidencia que trate de ridiculizarme o de darle a entenderla a la gente que me ve como el santo, como el perfecto, como el que no comete error, que yo he cometido todos los errores sabidos y por haber. Tú sabes, el que te está hablando sirve porque Dios está en su corazón. Y lo bueno que hay en mí es lo que Dios ha puesto en mí. Pero de lo contrario, soy capaz de hacer todas las barbaridades que hace cualquier impío que no tiene a Dios en su corazón. Lo que me controla, lo que me detiene es el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre mí, que Dios me dio, que me bautizó, que me transformó. La sangre preciosa de Cristo, que un día estando yo muerto en mis pecados y delitos, Jesucristo dijo, yo te voy a dar vida. Aunque tú no sirvas para nada, Arturo, yo te voy a hacer algo bueno de ti. Yo te voy a arreglar lo poco que sirve de ti. Nunca me olvidaré de lo que yo soy. Soy un pecador arrepentido, un pecador cambiado por la sangre preciosa de Jesús. Y si no lucho contra mi carne, todos los días puedo pecar y caer, pero no depende de mí. Es que la gracia de Dios ha sido derramada sobre mi vida. Y aún yo queriendo hacer lo malo, hay algo que me detiene y me dice, Arturo, no te conviene. Y aún cuando caigo, ahí está el Espíritu de Dios que me dice, lo que hiciste no estuvo bien. Levántate, comienza otra vez, dale reversa a la página y arregla tu vida con Dios. No nos dejemos engañar por el diablo. La vida que tenemos en Cristo es la mejor, con altas y bajas, pero vale la pena servirle al Señor. No lo neguemos. No lo abandonemos en los momentos más cruciales de nuestra vida. No vivamos esta vida por emoción como Pedro está actuando en este preciso momento. Mira, Mateo relata lo que está pasando aquí de la manera siguiente, lo que Juan nos cuenta. Y quiero que lo veamos en los 3 evangelios restantes. Mira, siempre digo que Pedro decía lo que los demás no se atrevían a decir. Lo que los demás no se atrevían a pronunciar con su boca, Pedro tomaba la voz cantante y decía, yo lo voy a decir. Ustedes tienen miedo, yo no, yo lo voy a decir. Sus palabras eran sinceras. Yo no dudo de la sinceridad de Pedro. No dudo en lo que Pedro le estaba diciendo al Señor, de que él estaba dispuesto a poner su vida por el Señor. Y si usted ve el relato de Mateo, si usted ve el relato de Marcos, si ve lo que dice Lucas, que lo vamos a estar viendo, leyendo solamente aquí, usted se va a dar cuenta que Pedro de verdad estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Porque cuando llega a la trulla de Judas, Pedro saca su espada y le tiró a uno de los que trató de ponerle la mano a Jesús. Y solamente le agarró una oreja. Pero yo sé que Pedro le tiró para la cabeza. Porque como le digo, hay prójimos que no ayudan. Hay prójimos que uno lo que quiere es arrancarle la cabeza. Pero no es como yo diga, es como el Señor diga. Mira cómo dice Mateo en su relato. Mateo 26, los versos 31 en adelante.
Entonces Jesús le dijo, todos vosotros se van a escandalizar cuando Judas venga a cumplir su misión. Oiga lo que va a pasar. Todo eso está aconteciendo la noche que Jesús se reunió con sus discípulos. La última cena, el último encuentro de él con ellos. Y dice, todos vosotros, dice Mateo, se van a escandalizar. Mateo está contando desde su perspectiva de cómo él vio la cosa, porque él estaba allí con los 12. Y está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí vuelve Pedro y entra en escena. Señor, aunque todo esto que están aquí se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Yo soy demasiado santo para cometer los mismos pecados que comete Arturo. Eso es Arturo, que es un pecador. Yo no, Señor. Así somos los evangélicos de este tiempo. Yo soy perfecto. Yo no fallo. Él puede fallar, pero yo no. Pedro pensaba así. Hermano, lo que tú y yo somos, lo somos por el Señor. Y si tenemos alguna fuerza, esa fuerza viene de Él. Y Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, Señor. Le dijo Jesús, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos, no solamente lo dijo Pedro, dice Mateo que todos coincidieron con Pedro y le dijeron al Señor, nosotros también, aunque tengamos que morir por ti, vamos a morir. ¿Cuál fue el resultado? Cuando usted lee Mateo y sigue leyendo Mateo 26, se da cuenta en la historia que cuando llegaron a apresar a Jesús, se armó lo que dijo Mateo, se armó la trulla, todos se escandalizaron, sucedió lo que tenía que suceder, se llevaron a Jesús. Todos se desaparecieron del lugar, temiendo a que le apresaran junto con Jesús. Y Pedro le siguió de lejos, escondidito. Y ahí tenía que cumplirse lo que Jesús le había profetizado a Pedro. Mira cómo lo dice Marcos. Todos se van a escandalizar, Marcos, capítulo 14. Todos se van a escandalizar de mí, dice Jesús. Porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros. Entonces Pedro vuelve y pronuncia la misma palabra. Veamos lo que dice Lucas. Lucas lo dice de la manera siguiente en Lucas. Oiga lo que dice Lucas en esta última noche de Jesús con sus discípulos. Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero oye lo que le dice Jesús a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, cumple el ministerio al cual yo te escogí, sé el líder para lo que yo te llamé, cumple tu misión de evangelista, guía a esta gente que necesita un guía que les acompañe, que esté con ellos, dándole instrucciones sobre lo que ellos deben de hacer. Y oigan lo que dice Pedro, Señor, yo estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me haya negado 3 veces que me conoces. Cada uno de estos evangelistas narra lo que se vivió esa noche, pero solo Juan lo comparte de manera detallada en estos 3 capítulos. Qué triste es que nosotros, a la hora que nosotros tenemos que demostrar verdaderamente que somos del Señor, nos escondemos. Nos avergonzamos de este camino de fe. Nos avergonzamos del Evangelio. El apóstol Pablo tenía toda la autoridad para decir, y no nos toca a todos nosotros decir esto, porque no todos somos como Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en este evangelio que nosotros creemos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, los justos, los que hemos sido justificados por Él, vamos a vivir esta vida, pero la vamos a vivir por fe. En el capítulo 14, Tomás hace la misma pregunta que Pedro le acaba de hacer al Señor. Pedro le dice al Señor, ¿a dónde tú te vas, Señor? ¿Cómo tú
acabas de decirnos que nos vas a dejar solo. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Si tú te vas, nosotros nos vamos contigo. Ya hemos visto en los evangelistas cómo cada uno de ellos nos han manifestado y nos cuentan este relato y cómo terminó todo esto para que usted conozca. Yo sé que usted lo ha leído otras veces, pero para que sepa, si se le ha olvidado, le recomiendo leer a estos 3 evangelistas o a los 4, a Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vea todo lo que aconteció antes de que Jesús fuese clavado en la cruz del Calvario, cómo ellos lo relatan, cada una de las cosas que sucedieron allí. En el 14 Tomás le dice, Señor, pero tú dices que te vas, pero nosotros no sabemos para dónde que tú vas. Había duda, pero no se atrevían a preguntárselo. Solamente Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo que tú te vas? Mira, y si tú te vas, yo me voy contigo porque yo estoy dispuesto hasta morirme contigo. Yo estoy dispuesto hasta ir a la cárcel. Señor se lo dijo claro. Lucas me gusta como lo dice. Mira, Pedro, cállate la boca. Satanás, dice Jesús, que le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tú y yo actuamos de manera desleal al Señor? ¿Acaso Satanás le ha dicho a Dios, suéltame, Arturo, unos minutos? Yo siempre digo que Dios no apuesta su cuarto de balde, Dios no apuesta, pero por si apostara, Dios no iba a cometer el error de decir, que déjame apostar en Arturo, que él no me va a fallar. Él sabe, papá, tú me conoces bien. Pero lo que hizo con Job, Dios no lo va a hacer con Arturo. Que Satanás haga lo que tú quieras con él. No, Dios sabe que hay algunos de nosotros que somos de mecha corta, que él tiene que llevarlo ahí, con mucho cuidado, porque de cualquier cosita le fallamos. Y él quiere que Arturo le sea fiel. Entonces él no me la pone tan difícil. Él trata de arreglarme el camino. Entonces Tomás le dice ahora, Señor, ¿para dónde que tú vas? ¿Cómo nosotros vamos a saber el camino? Porque hay gente que al igual que Tomás, están en la iglesia, pero no sabe por qué están en la iglesia. Hay gente que dice que le sirve al Señor y no sabe por qué le sirve al Señor. Si Dios te llamó, tú tienes que estar claro para lo que Dios te llamó. Romanos capítulo 12 dice que Él dio capacidad a sus hijos para que sirvieran, para que ministraran en la obra de Él. Entonces, si tú estás en esta congregación, para algo tú sirves. Busca para lo que tú sirves. Mira ver cuál es tu don. Mira ver qué es lo que tú tienes para darle a Dios, porque ya el Señor lo dio todo por nosotros. ¿Y qué le estamos dando al Señor? ¿Con qué le estamos pagando? ¿Con qué le estamos devolviendo? ¿O simplemente somos aguajeros? Somos gente que actuamos por emoción. El Hijo de Dios no puede actuar por emoción. El Hijo de Dios tiene que estar claro en lo que vive, en lo que cree, en lo que hace. Jesús le dice a Tomás, Tomás, ¿cómo tú te atreves a preguntar que para dónde yo voy? Tomás, ¿cómo tú te atreves a preguntar que a donde yo voy ustedes no pueden ir, no saben para dónde que yo voy? No sabemos para dónde tú vas, Señor. Entonces Jesús le dice lo que usted ha leído requete 1000 veces en Juan 14:6. Y te lo recuerdo, iglesia, te lo recuerdo, amado hermano, y me lo recuerdo a mí. Jesucristo está hablando de su partida al cielo, de que después que Él fuese colgado en la cruz del Calvario, Él iba a morir, iba a estar 3 días y al tercero se iba a levantar y luego iba a ser ascendido al reino de los cielos. Y Jesús le dice en el 6, yo soy el camino, Tomás. No pregunte, no diga que a dónde, que no sabemos para dónde tú vas. Yo soy el camino para que ustedes sepan para dónde que yo voy. Y para que ustedes sepan cuál es el camino, Tomás, yo soy el camino. No solamente soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va a llegar al Padre, al cielo, si no es a través de mí. Y si me habéis conocido a mí, dice el Señor, a Tomás y a los 11 que estaban ahí, también me conoceríais a mí. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque el Padre soy yo y está con ustedes. El distintivo de un discípulo de Cristo es el amor hacia los demás. ¿Por qué yo puse este título? Y le he compartido primero la negación de Pedro o el anunciamiento de que Pedro iba a fallarle al Señor, que iba a errar en el blanco, que Satanás había pedido su corazón para zarandearlo, su vida, para zarandearlo como a trigo, para que negara al Señor. Porque hermano, miren, después de una traición, cuando tú eres tratado
cuando tú amas a alguien y tú entiendes que en el grupo, que era un círculo de confianza, uno trató mal al líder del grupo, los demás quieren vengarse. Los demás quieren tomar la justicia en sus manos. Juan capítulo 13 nos está revelando el corazón de Jesús. Dice que Él se afligió cuando le compartió a sus discípulos estas palabras, que uno del círculo le iba a traicionar. Y dice la palabra que tristeza llenó su corazón, se conmovió dentro de nuestro Dios, porque Él le había mostrado a estos hombres lo que era lealtad, lo que era amor, lo que era entrega, lo que era sacrificio. Y Jesucristo sabía, yo tengo estos discípulos míos, no están listos para que yo me vaya, pero me tengo que ir. Y Jesucristo sabía que si ellos agarraban a Judas, lo iban a partir en pedacitos. Porque Judas no solamente engañó al Señor, sino que engañó a los otros 11. Y si ellos hubiesen tenido la oportunidad de echarle mano, ellos no iban a mostrarle amor a Judas. Ellos no iban a mostrarle aprecio a uno que era un traidor. Por eso cuando viene Judas con la trulla a apresar a Jesús, los discípulos reaccionan. Pedro saca su espada y le lleva a la oreja a uno de los servidores que estaban allí. Y Jesucristo tiene que calmar la situación, porque en el reino de los cielos no es así. En este reino no se paga mal por mal. La regla de oro Jesús en el sermón de la montaña enseñó: cuando los hombres los maltraten, los vituperen y hagan toda cosa mala con ellos, no actúen de igual manera con ellos. Porque en mi reino, los mansos, los pacificadores, los que lloran, los que sufren, todos esos son los que van a heredar el reino mío. Y por eso, el distintivo de un discípulo de Cristo es el amor hacia los demás. ¿Por qué el amor me identifica a mí como un verdadero seguidor de Cristo? Es la pregunta que yo debo de hacerme. ¿Por qué con un mundo lleno de maldad donde Dios me ha colocado a vivir? ¿Por qué Dios me manda a mí amar aún aquellos que me tratan mal? Aún aquellos que yo sé que merecen el castigo. Dios me dice, ámalo como tú te amas. Y dice el versículo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Lo que Jesús está diciendo aquí es, si ustedes quieren marcar la diferencia en un mundo dañado, tienen que hacerlo con el amor. Y ese amor que ustedes van a mostrar a los demás es el amor que yo le he mostrado a ustedes desde el día 1 que yo le llamé. Como yo le he amado, dice el Señor aquí, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán, versículo 35, que son mis discípulos cuando ustedes tengan amor los unos por los otros. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor marca la diferencia? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque solo el amor de Dios es lo que cambiará el corazón del ser humano que ha perdido todo sentido de la vida. Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de odio. Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de rencor, donde se paga mal por mal, donde la gente es vengativa. De ese mundo te sacó Dios a ti y a mí. Y Dios quiere que nosotros ya no vivamos como vivíamos antes. Dios quiere que seamos ahora diferentes y que seamos guiados por el amor de Él que ha sido derramado en nuestras vidas. Solo el amor de Dios evidencia que sus discípulos es la evidencia de que nosotros somos sus discípulos, de que podemos mostrarle al mundo de que Jesús era Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando, todo lo acontecido también como parte de esa noche. Esa noche, antes de Judas llegar con la trulla y traicionarlo, Jesús los instruyó, les advirtió sobre lo que sucedería cuando Él fuera apresado, pero sobre todo lo que Él le enseñó allí, le enseñó el amor, le enseñó que Él los amaba con ternura, oró por ellos y por nosotros también. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 20. No ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer por mí, por medio de la palabra de ellos.
para que todos sean una cosa. Iglesia, hay que amarnos, tenemos que amarnos, porque tenemos que ser una sola cosa. Fue la oración de Jesús esa noche. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer en Dios cuando vea que tú, a la persona que nos odia, a la persona que me trata mal, nosotros le devolvemos amor? Que aquel que me maltrata, que aquel que me hace sufrir, que aquel que vive hablando de mí, cuando yo lo veo le doy una sonrisa y le digo, Dios te ama. Yo no te odio como tú me odias a mí. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y Jesucristo está orando en Juan 17 como parte de esa enseñanza que le está dando a sus seguidores. Y le dice al Padre, Padre, guárdalo, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo le he dado la gloria que tú me has dado para que sean una sola cosa, así como también nosotros somos una sola cosa. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Eso es lo que espera Dios de sus discípulos, que mostremos amor, y el amor va a ser lo uno. No va a perfeccionar, porque solamente el amor de Dios hace perfecto a aquellos que somos imperfectos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que me lo has amado, como también yo te he amado a ti. Y concluyo diciéndote lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Antes de leerte el último verso de Juan, capítulo 17, vete a Primera de Juan, capítulo 4, versos 7, 8 y 9. Jesucristo concluye diciéndole a ellos en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque le he dado tu palabra como me la diste, y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Mira lo que dice Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, y con esto quiero que meditemos en lo que dice la palabra de Dios aquí, y cerramos este tema que tiene que ver con que el amor es la marca o el distintivo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que amarnos los unos a los otros. Todo aquel que ama, hermano, óyelo bien, cristiano evangélico de la Iglesia Bíblica Cristiana, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, si tú amas a los demás, todo aquel que ama está evidenciando que ha nacido de Dios y que conoce a Dios. Si hay odio en tu corazón, si hay rencor, si todavía no eres capaz de amar a tu hermano que un día falló contra ti, a tu vecino que un día te ofendió, tú sabes lo que te dice la palabra de Dios. Si tú eres nacido de Dios, tú tienes que tener la capacidad para amarlo, si tú dices que conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios, el que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si no tiene la capacidad de amar, es porque Dios no ha derramado su amor sobre ti. Porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por medio de Él. ¿Sabes qué? Cuando nosotros éramos aborrecibles, cuando nosotros merecíamos el castigo de Dios, ¿tú sabes qué hizo Dios? Porque de tal manera nos amó y entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Aunque siendo nosotros malos, Él murió por nosotros y nos dio vida eterna. Y por eso Él nos manda ahora a que nos amemos, porque la evidencia de que tenemos a Dios es cuando amamos aún aquellos que nosotros sabemos que no nos aman y que no nos responden como nosotros esperamos que nos respondan. Inclina tu rostro y nuestro pastor con nosotros.